justamente lo estábamos hablando antes de empezar, estamos hablando de regulaciones que tienen 1 mes y medio de vigencia, donde hay algunas cuestiones que están claras, hay algunas cuestiones que están muy oscuras y hay algunas cuestiones que están grises. Entonces, vamos a ir viéndola y vamos a decir, bueno, acá podría ir la cosa por este lado o por este otro, o más o menos yo entiendo que es así, pero hay otra posición que opina lo contrario. Entonces vamos a tratar de ver un poco un pantallazo rápido de estos dos contratos y ver aunque sea dónde podemos llegar a estar parados. Igual, de nuevo, cualquier inquietud, paramos y charlamos. Primero, y simplemente para estar ubicados metodológicamente, la regulación del contrato de compraventa está en el libro tercero del nuevo Código Civil y Comercial, cuando regula lo que son los derechos personales. El título tercero del libro habla de los contratos en general, tiene toda una regulación que se aplicaría a cualquier contrato que se celebre. Y después el título cuarto regula contratos en particular, que obviamente no están regulados todos los contratos porque por lo que se llama el principio de autonomía de la voluntad, o sea, la facultad que tenemos de negociar y acordar esquemas comerciales todos los días, va a haber muchos contratos que no van a estar tipificados o regulados en la norma. Para esos contratos vamos a aplicar los principios generales o las figuras análogas. Pero dentro de los contratos tipificados, el primer contrato que se regula justamente en el capítulo 1 del título cuarto es el contrato de compraventa. También se prevé, como después vamos a ver, la regulación del contrato de donación. Y el código lo regula, a través de 8 secciones, de los cuales 6 secciones son generales, o sea, se aplican a cualquier contrato de compraventa que se celebre. Después hay una sección específica que es la número 6, vinculada a los contratos de compra-venta de cosas muebles, que más que nada está focalizado especialmente en lo que sería la regulación comercial. Ahí se reproduce mucho de lo que es la regulación de compraventa en materia de Código de Comercio. Y por último, en la última sección tiene un título que habla de boleto de compraventa, pero si uno empieza a analizarlo, va a ver que la normativa que está en este título, que son simplemente 2 artículos, limita la cuestión a lo que es la compraventa inmobiliaria. ¿Por qué les aclaro esto? Porque hay cierta jurisprudencia y cierta doctrina dentro del ámbito jurídico que muchas de las normas o disposiciones vinculadas a la compraventa de boletos inmobiliarios la quiere aplicar a la compraventa de otros bienes registrables, como por ejemplo los vehículos. Pero el código se limita en esta regulación a lo que es compraventa inmobiliaria, sin perjuicio de que como no hay normas específicas, los boletos, por ejemplo, en materia automotor, yo puedo aplicar algunas de esas disposiciones después a la compraventa automotor. Cuestión que es discutible y que va a depender de cada caso, de cada juez y de cada situación en la que nos encontremos. Bueno, vamos a arrancar vamos a hacer una revisión de lo que son las disposiciones generales, las más relevantes. Después les voy a explicar algunas cositas muy breves de cosas muebles, sobre todo en tema facturación, que a lo mejor es algo que a ustedes les interesa cuando prestan servicios y que por analogía se puede llegar a aplicar a la prestación de servicios, la regulación de facturación en materia de compraventa, y después vamos a ver lo relativo a boleto. Bueno, definición. El artículo 1123 del Código define el contrato de compraventa. Es bastante clara, bastante simple la definición. Hay compraventa si una de las partes se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. Como pueden ver, yo hoy les destaqué el se obliga. Esto tiene toda una significación a nivel de cuáles son los efectos del contrato de compraventa. Si yo al celebrar la compraventa ya transmito el derecho de dominio o en realidad todavía no lo transmito, si después requiero actos posteriores para consolidar ese derecho o no. ¿Y qué derecho se transmite? El derecho de dominio. ¿Por qué les marco esto? Esto en realidad es un tecnicismo que no tiene relevancia porque está clara la definición y se entiende, pero es para que ustedes lo tengan en cuenta. La definición habla de transmitir la propiedad. En realidad, técnicamente, lo correcto es decir que se transmite el derecho real de dominio sobre la cosa. Primera cuestión. Y la segunda cuestión, que es la más relevante, es justamente el tema de que la compraventa, igual que en el Código Civil anterior y también en el Código de Vélez, nosotros hablamos, por ahí los abogados hablamos del Código de Vélez, que es el originario, el de 1889. Después, en el 68 hubo una reforma muy grande de ese código, que es la que hizo Borda,
Entonces a veces se habla del código de Bell, el código de Borda, pero en realidad es el mismo código que fue reformado. Y después hablamos del Código Civil y Comercial, que es el que empieza a regir a partir del 1 de agosto. Esto se lo aclaro porque por ello hablo del Código de Bell, el Código de Borda, el Código de Lorenzetti, y al final no van a saber de qué estamos hablando. Entonces les decía, tanto el Código de Vélez como el Código de Borda y como el Código actual, el Código de Lorenzetti, Kemmelmacher y Hayton de Nolasco, plantean que la compraventa de nuestro derecho tiene efectos personales. O sea, yo adquiero un derecho a tener el dominio de la cosa, pero todavía no soy el dueño de la cosa. Lo que tengo es el título. El título sería el contrato de compraventa. Pero me falta el modo, que justamente el modo apunta a la forma a través de la cual se transfiere el dominio, a través de la cual yo recibo la cosa. Usualmente en el caso de las cosas, de los bienes muebles no registrables, el modo está dado por la tradición, la transmisión de la cosa. Eso es un poco lo que reflejan los artículos que yo les marqué ahí, que son el 750 y el 1892 del Código. O sea, para que yo tenga constituido el derecho de dominio de mi patrimonio, para que yo sea realmente dueño de la cosa, para que tenga efectos reales ese contrato de compraventa, no me basta el título solo. Es necesario que se produzca la tradición, que me entreguen la cosa. Pero tampoco la entrega de la cosa sola implica transferencia de dominio, porque a lo mejor yo alquilo un departamento y me entregan el departamento, tengo la posesión de ese departamento, pero el título que tengo no es el de compraventa. Va a tener un título de locación. O a lo mejor me entregan la cosa, pero no me transfieren la propiedad por un precio de dinero. Entonces tampoco va a ser compraventa, va a ser otro título que a lo mejor transfiere el dominio. ¿Cuál sería el contrato en el cual a mí me dan un derecho de dominio gratis? La donación, un contrato de donación. Entonces tengo que ver realmente el título. O puede ser que tenga el bien, por ejemplo, en comodato, que me lo presten. Entonces el que yo reciba la cosa, que tenga la tradición de la cosa, el modo, no me alcanza para tener el derecho de dominio constituido. O sea, yo necesito los dos elementos, título y modo. ¿Me siguen? Es aburridísimo esto, yo sé que es aburrido. Pero yo lamento que a la hora de las 7 encima le apagaron la luz, por ahí algunos van a empezar con los cabezazos, pero bueno, vamos a ver si podemos amenizarlo y mejorarlo un poco. Y bueno, y otra cosa importante, una vez que entendemos más o menos cómo funciona el contrato de compraventa en nuestro derecho, es el artículo 1127, que habla de lo que son los elementos esenciales particulares de la compraventa. Fíjense, yo se los leo. El 1127 dice: el contrato no debe ser juzgado como de compraventa, aunque las partes así lo estipulen, si para ser tal le falta algún requisito esencial. ¿Por qué es relevante esto que parece una obviedad? Yo dentro de lo que es el contrato tengo elementos esenciales, generales y particulares. Los esenciales son los que yo sí o sí necesito para que exista un contrato, que son consentimiento, o sea, el acuerdo de voluntades, que generalmente, esto es una paradoja, pero generalmente cuando yo me pongo de acuerdo es cuando yo quiero totalmente lo contrario al otro. Fíjense en la compraventa, yo quiero comprar, ustedes quieren vender. Por eso hay acuerdo. Si los dos queremos vender, no va a haber nunca contrato. Entonces, por un lado el consentimiento, el acuerdo de las dos partes, el objeto, la cosa sobre la cual verse ese contrato, la pretensión que yo tengo sobre esa cosa, y la causa, el por qué lo quiero. Esos son los elementos que tienen que darse en cualquier contrato. Por ejemplo, si yo hago un testamento donde digo que le lego un bien a una persona, no es contrato. ¿Por qué? Porque me falta el consentimiento. Tengo objeto, tengo causa, pero me falta el acuerdo con la otra parte. Entonces es un acto jurídico, pero un acto jurídico diferente. O el matrimonio. El matrimonio no es un contrato. Pareciera que sería un contrato, pero tiene efectos más allá. Y no es un buen contrato tampoco, sí. Yo no me quería meter en eso. Pero bueno, el matrimonio en realidad tiene efectos. Siempre hay alguien que pierda. Bueno, pero también algún beneficio debe tener, ¿o no? Pero bueno. Entonces me perdí, me puso mal. Con esa reflexión, yo que estoy casado, me puso mal. Bueno, esos son los elementos esenciales generales que se tienen que dar en cualquier contrato. Después yo, para ver esto que yo les decía de que hay contratos que están regulados, yo para ver si el acuerdo o el contrato que yo celebré está dentro de eso, dentro de esa regulación en particular, tengo que ver si se dan los elementos esenciales particulares, propios o específicos de ese contrato. Esto se ve mucho, por ejemplo, en materia de locación. Ustedes saben que en el ámbito de la locación hay plazos mínimos.
Entonces las partes a veces, para burlar ese tema de los plazos mínimos, disfrazan las locaciones y dicen, no, es un préstamo a cambio de un precio. Entonces, por más que las partes califiquen el contrato de una determinada manera, los abogados y los jueces tenemos que ver cuáles son los elementos de ese contrato para decir, no, acá dicen que es donación porque no quieren tributar, pero en realidad es compraventa. O acá dicen que es un préstamo gratuito, pero en realidad le está cobrando porque le está pagando con los frutos del campo, entonces en realidad es un alquiler disfrazado. Entonces yo tengo que ver los elementos esenciales particulares. En el caso puntual de la compraventa, si yo tengo transmisión del derecho de dominio, ahí yo le puse los artículos 750 a 758, que son los que regulan las obligaciones de dar cosas ciertas para transmitir derechos reales, que sería lo que pasa en la compraventa. Entonces yo tengo la transmisión del derecho del dominio sobre una cosa y a cambio de un precio. Si tengo esos tres elementos, le ponga el nombre que le ponga el que celebra el contrato, vamos a estar ante una compraventa. Y también al revés, si yo tengo algún contrato que le falta alguno de estos elementos, por ejemplo esto que decíamos antes, una donación, donde tengo transmisión del derecho de dominio sobre una cosa, pero no tengo precio, por más que le pongan que es compraventa, no va a ser compraventa. Y esto es relevante porque, por ejemplo, si yo hago una donación donde estoy afectando la legítima de los herederos, un acto a título gratuito, donde a lo mejor le dono a un hermano, soy el padre, le dono a un hermano todos los bienes burlando al hijo, ese hijo, ese acto de donación que a título gratuito lo va a poder atacar, lo va a poder impugnar de forma mucho más fácil de que si yo en realidad se lo vendo. Pues si realmente se lo vendo, voy a tener que acreditar que efectivamente ingresó la plata a mi patrimonio, hay un montón de elementos a tener en cuenta y es más difícil de atacar. Entonces es importante por ahí determinar la naturaleza del acto para ver dónde estamos parados y qué regulación se le aplica. ¿Está? Bien. Y más allá de eso, que después lo vamos a ver puntualmente, el artículo 1124 establece que cuando falten algunos de estos elementos que estamos hablando, sobre todo la transmisión del derecho de dominio sobre una cosa, pero se dé una figura similar a la compraventa, podemos llegar a aplicarle en forma supletoria a esos contratos que se celebran la normativa relativa a la compraventa. Por ejemplo, la venta de clubes de campo, cementerios privados, ese tipo de situaciones. Que no quiere decir que sea compraventa, ojo. Quiere decir que le aplicamos supletoriamente estas disposiciones. Porque si hay normas específicas que regulan esa materia, voy a tener que ir primero a aplicar las normas específicas de esa materia y después la compraventa. Bueno, esto muy rápidamente, como para que ustedes sepan, esto por ahí es lo más interesante, algunos de los caracteres más importantes del contrato. Esos artículos que están ahí entre paréntesis son los que están en la parte general de la regulación de contratos y que explican un poco qué significa cada uno de estos caracteres, pero muy brevemente, y ustedes ya lo deben saber, es un contrato bilateral. ¿Por qué? Porque hay obligaciones de las dos partes. El contrato como acto jurídico, acá hay un problema de denominación, porque Vélez, y lo seguimos manteniendo los abogados, utiliza la misma terminología para dos clasificaciones distintas. Nosotros podemos hablar de un acto bilateral cuando hablamos de que hay más de una parte que interviene, vienen dos partes, bilateral o plurilateral si hay muchas partes. En ese sentido el contrato es siempre un acto jurídico bilateral, porque yo necesito dos sujetos que se pongan de acuerdo. Pero también Vélez, cuando habla de quiénes se obligan dentro del contrato, dice el contrato puede ser unilateral o bilateral. La donación es unilateral. Uno solo se obliga a entregar una cosa a cambio de nada. Entonces hay una obligación unilateral. Entonces es un acto, fíjense que somos complicados los abogados también, es un acto jurídico bilateral, porque hay dos partes, con efectos unilaterales, porque una sola se obliga. La compraventa es un acto jurídico bilateral porque hay dos partes, como contrato siempre vamos a estar hablando de dos partes, y con efectos bilaterales porque las dos partes se obligan. Es oneroso porque hay contraprestaciones. Me entregan el dominio a cambio del pago de un precio. Y ahí dentro del código hay una subclasificación entre los onerosos. Esto responde a una gran discusión que hubo en su momento sobre si la categoría de contratos aleatorios y conmutativos era independiente o dependía de los onerosos. El contrato aleatorio es aquel en el cual una o las dos partes no tienen certeza de qué ganan y qué pierden al contratar. El contrato conmutativo es aquel donde sí se sabe qué se gana y qué se pierde. Yo voy al kiosco de la esquina, me compro una lapicera, me la venden 10 pesos, yo sé que compro una lapicera por 10 pesos, sé que perdí 10 pesos y que gané una lapicera que más o menos puede llegar a valer 10 pesos. En cambio, si yo compro una rifa, puede ser que me esté gastando, no sé, 500 pesos a cambio de nada,
o puede ser que me esté gastando 500 pesos a cambio de un auto. Ese es un contrato aleatorio, donde yo no sé qué beneficios o qué pérdidas implica la celebración de ese contrato. En la compra-venta, en principio la compra-venta es conmutativa, el ejemplo de la lapicera. Yo un contrato de compra-venta de una lapicera, pero tiene algunos supuestos donde las partes, por autonomía de voluntad y por acuerdo entre ellas, le pueden dar el carácter aleatorio. Por ejemplo, la compra-venta de una cosa sujeta a riesgo, que es el artículo 1130 del código. Yo tengo unas vacas en la isla y no tengo forma de traerlas acá a Rosario y antes el río está subiendo, antes de que se me ahoguen, se las vendo a otro que las puede ir a buscar porque tiene su barco, va y las trae. Pero él se arriesga a que si se demoran en ir a buscarlas, las vacas se le ahoguen. Eso sería una compraventa de cosas sujetas a riesgo. Yo estoy celebrando un contrato, estoy comprando, no sé, 15 cabezas de ganado, pero no sé realmente cuántas voy a tener cuántas me voy a poder traer. A lo mejor me traigo las 15, a lo mejor me traigo 7, a lo mejor no me traigo ninguna. Y el otro supuesto de compra-venta aleatoria es el de la venta de cosas futuras. Yo puedo vender una cosa que todavía no existe. Tengo dos formas de venderla. Sujeta a la condición de que llegue a existir, donde sería un contrato conmutativo, que no hay riesgo, porque si la cosa nunca existe no pasa nada, o asumiendo el riesgo de que la cosa exista o no, total o parcialmente. El típico ejemplo que está en todos los libros es la compra-venta de cosecha futura. Yo tengo una cosecha que todavía no se levantó, hay que levantarla de acá a 3 meses, la vendo, capaz que mañana cae un granizo que me la destroza y perdí. O no, o logro levantarla, el precio de la soja sube, me lleno de plata, soy feliz, etc. Es el riesgo. Esos son supuestos de contratos de compraventa aleatoria. Después, en principio la compraventa es no formal. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo celebrar el contrato de compraventa de cualquier manera. El ejemplo de la lapicera del kiosco. Yo no redacto ningún documento, nada. Es más, voy capaz que le hago así al kiosquero con la cabeza y ya sabe que yo quiero una lapicera, me la saca, me la da, ni hablamos. Yo ya sé que vale 5 pesos porque hice 5 pesos ahí o 10, ya le bajé el precio. Y la entrega y listo. Es caro 10 pesos una lapicera, ¿no? Me parece que kiosquero me vio la cara. Depende de qué lapicera. Sí, no, pero una de estas, digo yo, una de estas. Pero acá ya tenemos una cuestión específica vinculada con lo que es la compraventa inmobiliaria que establece ciertos recaudos. O sea, yo les decía, en principio la compraventa es no formal. ¿Qué quiere decir esto? Se celebra de cualquier manera. Puede ser a través de formas gestuales, a través de conductas, por ejemplo, no la compraventa, pero yo ¿cómo celebro el contrato de transporte de colectivo? Haciendo esto. Esto es... Exactamente. O en la subasta, a través de conducta también. Yo cuando pujo levanto la mano, no digo nada. O sea, el contrato, uno siempre por ahí tiene la idea de que el contrato es el papelito escrito. Y muchas veces no se da eso. O por ejemplo, cuando meto la ficha en la máquina para que me dé un café o una gaseosa, todos esos son contratos que se están celebrando a través de conductas. Puede ser verbal o puede ser escrito. Cuando es no formal, se celebra de la forma que uno quiera. Sin embargo, la norma, las leyes, establecen determinadas formalidades para la celebración de determinados contratos. Y esto tiene toda una historia. Perdónenme por ahí que yo me vaya por las ramas, pero muy, muy brevemente. Originariamente, la exigencia de la formalidad en la celebración de contratos estaba vinculada con que el hombre primitivo por ahí no diferenciaba cuando terminaba de negociar un contrato de cuando todavía lo estaba negociando. Entonces, por ejemplo, una exigencia para celebrar el contrato era darse la mano. O sea, nosotros negociamos, te doy 10, te doy 5, no, bueno, sí, tal. Cuando nos poníamos de acuerdo, nos dábamos la mano. Es una exigencia formal, una formalidad que había antes, en el derecho antiguo. Después con el tema del auge del comercio y todo eso, las formalidades se fueron perdiendo, justamente para facilitar la celeridad del tráfico comercial. Entonces ya no se hacía por escrito, se hacía oralmente, se ponía la ficha en la máquina, etc. Hoy hay una vuelta en muchos contratos a las exigencias formales, pero no porque no nos demos cuenta que celebramos un contrato, sino por el hecho de que el imponerle formalidades sirve para que por ahí la parte débil de la contratación se pueda defender, porque tenga un papel escrito que dice algo, o para darle, después lo vamos a ver cuando veamos lo de donación, para darle a la parte la posibilidad de recapacitar o reconsiderar lo que hizo. Si yo necesito para hacer una donación una escritura pública, voy a tener un periodo de reflexión hasta que consigo el escribano, acordamos la cita, vemos el documento, etcétera, donde voy a decir, no, está bien, pará, no, yo esto
se lo doné a un tipo que estaba en el bar el día de mi despedida de soltero a las 4 de la mañana después de tomarme 10 cervezas. Y le dije, hermano, te quiero, te regalo mi casa. Ese contrato, es un contrato de donación, pero le falta la forma. Y en ese caso la forma justamente lo que apunta es a proteger al desaforado que le regaló la casa que tenía al lado. Entonces, pues, hoy hay un neoformalismo de tutela o de protección. Dentro de ese neoformalismo, uno de los contratos en los cuales se exige la formalidad es la compraventa de bienes inmuebles. Esto está en el 1017 del Código y es bastante similar a lo que decía antes la normativa. Si ustedes leen el 1017 dice, escritura pública, deben ser otorgados por escritura pública. Inciso A, los contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles. Quedan exceptuados en los casos en que el acto es realizado mediante subasta proveniente de ejecución judicial o administrativa, que esto es lo que vamos a ver en la segunda mitad de la clase. Pero en principio yo tengo la exigencia de que para que el contrato de compraventa inmobiliaria sea válido, lo tengo que hacer por escritura pública. ¿Qué pasa si no lo hago de esta forma? Los contratos formales, lo que tienen la exigencia de la forma, pueden ser de dos tipos. Formal solemne y formal no solemne. El formal solemne es aquel en el cual la forma hace a la validez del acto. Es esencial para que ese acto sea válido. El ejemplo que yo les daba antes de la donación. Si yo no hago la donación del bien inmueble por escritura pública, ese contrato no tiene validez, que ahora en un rato lo vamos a ver. En el caso de los contratos formales no solemnes, el contrato produce efectos, pero no produce los efectos propios del contrato, sino que produce unos efectos diferentes. No hace a la validez, la formalidad, sino que hace a la eficacia. O sea, no es eficaz. En teoría, conforme vimos nosotros la definición de compraventa, el contrato de compraventa, ¿qué efecto produce? La obligación, asumir la obligación de transmitir la propiedad. ¿Sí? Si yo celebro un contrato de compraventa inmobiliaria por instrumento privado y no por escritura pública, en realidad no asumo la obligación de transmitir la propiedad, sino que asumo la obligación de elevar el acto a la forma establecida por la ley, que sería la escritura pública. ¿Me siguieron? Entonces el efecto es diferente. Por un lado yo tengo que transmitir la propiedad, por otro lado no, tengo que hacer la escritura. Fíjense lo que dice el 285, que justamente remite a este tema. Forma impuesta. El acto que no se otorga por la forma exigida por la ley no queda concluido como tal mientras no se haya otorgado un instrumento previsto, pero vale como acto en el que las partes se han obligado a cumplir con la expresada formalidad, excepto que ella se exija bajo sanción de nulidad. O sea, si se pide bajo sanción de nulidad, que sería formal solemne, no hay contrato, ese contrato no tiene validez. Pero si es formal no solemne, o sea, en todos aquellos casos en los cuales no se exige la formalidad, yo lo que asumo es la obligación de elevarlo a la forma establecida por la ley. O sea, las partes se obligan a que posteriormente ese contrato lo van a tener que hacer la escritura pública. Entonces después el comprador con esa escritura va a poder ir al registro y transmitir la propiedad del bien. Ese sería el modo. ¿Qué pasa cuando una de las partes no firma la escritura o no quiere firmar la escritura? Esto ustedes lo saben. ¿Qué tenemos que hacer? Prescripción es una opción, pero supóngase que yo todavía no llegué a los 10 años, que hace 2 o 3 años que estoy, puedo pedir la escritura, voy y pido judicialmente la escrituración. El Código Civil de Vélez y de Borda establecía una solución diferente, o sea, decía, hay que ir al juicio de escrituración. Si el vendedor, que generalmente el vendedor es el que no quiere escriturar, no quiere escriturar, el contrato se extingue y tenemos que resolver y me tienen que pagar los daños y perjuicios. ¿Sí? Eso fue revisto por los jueces, por la jurisprudencia de un plenario que después lo vamos a mencionar y brevemente lo vamos a citar, que estableció que en realidad lo que pasa es que el juez suple la voluntad del vendedor. Esto en realidad viene porque la norma da una solución que era injusta. Esto es lo que se llama, ustedes vieron que hay lagunas jurídicas, que son cuando yo no tengo una solución en la norma, pero también hay lagunas diquelógicas. Dique era la diosa de la justicia griega. La laguna diquelógica es cuando yo tengo una norma, pero la norma me produce un resultado injusto. ¿Sí? ¿Qué pasaba con la solución del código?
del código viejo. Yo me compraba, entre comillas, con el boleto, una casa, me daban la posesión, pagaba el precio, me instalaba en la casa, me hacía un quinchito, le ponía una pileta. Estaba 2, 3, 4 años, no vamos a llegar a los 10 para no meternos con el lío de la prescripción. Y viene un amigo que está estudiando Derecho y me dice, no, pero pará, dice, vos tenés que escriturar, esto no es tuyo todavía. Fíjate que en el registro figura el nombre del vendedor, te lo pueden embargar, te lo pueden ejecutar, te pueden... Dice, bueno, voy, inicio el juicio de escrituración. Voy al juicio de escrituración, como el código entendía que yo no podía ejercer violencia sobre el otro, y no podía ir con un policía agarrado de la mano y que firme la escritura, el contrato se extinguía. O sea, si no se lograba que voluntariamente el otro escriture, el contrato se extinguía. O sea, volvía todo para atrás. ¿Qué significaba que volvía todo para atrás? ¿Qué tenía que hacer yo con esa casa? Se le tenía que entregar al titular registral. ¿Y el titular registral qué tenía que hacer en relación a mí? Me tenía que devolver la plata, más los daños y perjuicios, más las mejoras que le puse a la propiedad, etc. Obviamente, Argentina, primero lo tengo que encontrar al vendedor. Después que probablemente cuando le tenga que volver la casa aparezca. Después que lo encontré, le tengo que sacar un peso. Ustedes se imaginan que no venía así voluntaria y alegremente, se va a poner la mano en el bolsillo y decir, bueno, ¿cuánto te tengo que pagar? No, la plata me la gasté, no la tengo más, soy insolvente, no tengo un peso. Entonces, ¿con qué me cobraba yo? ¿Con qué me podía cobrar? Con mi casa. O sea, yo tenía que embargar mi casa, llevarla a un remate y con suerte o la compraba de nuevo o la compraba un tercero. Era una locura. O sea, la solución jurídica en el plano teórico cerraba, porque yo no podía obligarlo al otro a firmar, pero generaba una laguna diquelógica, era una solución totalmente injusta. Entonces los jueces dijeron no. En realidad, y esto tiene todo un significado, que es, el contrato de compraventa con el boleto ya está. Ya el contrato de compraventa, la voluntad de las partes ya la prestaron. Yo no tengo que obligar de nuevo al vendedor a que preste su voluntad. Lo que falta es la ejecución del contrato. Esto hacia el modo, no hacia el título. Lo que veníamos hablando. Entonces el juez lo puede reemplazar. Es como, por ejemplo, que también es un caso que se da siempre en el ámbito jurídico. Yo contrato a un pintor para que me pinte la casa, no me la pinta, busco un tercero que me la pinte y le hago pagar al pintor eso. O sea, la prestación de la obligación a cargo de un tercero. Cuando no es personalísima, no es un médico que me tiene que operar, sino que es algo mucho más simple, que lo puede realizar otro, yo puedo reemplazar al que lo realiza a costa de ese. Entonces acá se hacía eso. Reemplazo al vendedor con el juez, que el juez me firme la escritura y que después le cobre todos los gastos del juicio y todo eso se cobran al vendedor si es que lo encuentro. Esa solución, que era una solución de la jurisprudencia que no estaba en la norma, hoy está receptada en el 1018. El 1018 reconoce esta solución que venía jurisprudencialmente y que era la que se aplicaba en el 99% de los casos y dice: el otorgamiento pendiente de un instrumento previsto constituye una obligación de hacer si el futuro contrato no requiere una forma bajo sanción de nulidad. O sea, esto que decíamos del 285, salvo que sea bajo sanción de nulidad, si no se establece la forma que corresponde al contrato, las partes asumen la obligación de elevarlo a la forma establecida por la ley, o sea, hacer la escritura. El 1085 me dice, esto es una obligación de hacer. Si la parte condenada a otorgarlo, el vendedor, pongámosle, es remisa, el juez lo hace en su representación, siempre que la contraprestación esté incumplida o sea asegurado su cumplimiento. O sea, si yo pagué todo el precio ya del inmueble, o aseguro a través de una garantía hipotecaria, o a través de una fianza, o de alguna manera que el juzgado establezca que voy a cumplir con esas obligaciones, el juez lo puede hacer. Por ejemplo, en el contrato del leasing, vieron que el leasing, muy mal explicado, es una locación con la opción de compra, ¿no? El contrato de leasing es un contrato preliminar donde una de las partes se obliga, si el otro quiere, después celebrar un contrato de compraventa. ¿Sí? ¿Por qué lo ponemos entre signo de interrogación? Porque hay una postura minoritaria que dice el boleto no es la compraventa en sí misma. El boleto inmobiliario no es la compraventa en sí misma, sino que es un contrato preliminar donde las partes asumen la obligación de posteriormente celebrar el contrato definitivo, que sería la escrituración. Esta es una postura minoritaria y que no que se condice con todo esto que estamos hablando, pero que el código, ahora me adelanto un poquito, pero vamos a ver, cometió el error de no jugársela, de no decir, esto es un contrato preliminar, esto es un contrato definitivo, no lo dice. Entonces hay algunos autores que ya hoy comentando el código nuevo, dicen, como no está aclarado, puede llegar a entenderse que es preliminar, algunos defienden que es un contrato preliminar, y esto puede ser un problema porque en el 997, si no me equivoco, cuando se regula lo que es contrato preliminar,
el código dice que el contrato preliminar tiene una vigencia de 1 año, sin perjuicio de que se puede renovar. Entonces, si yo celebro un contrato, un boleto de compraventa, y antes del año no escrituré, ese contrato se puede entender que está vencido y que el vendedor puede recuperar el bien, lo cual es una locura, pero es una posibilidad, un riesgo que se tiene. Entonces, eventualmente, yo sé que ustedes no redactan boletos, pero eventualmente, si hay en un momento interviene alguna redacción de un boleto o lo que sea, pónganle que es renovable automáticamente por periodos anuales, como para no tener este problema de que al año se les vence y se queden sin el pan y sin la torta. Bueno, y lo último, como les decía, el contrato tiene otro carácter que es el carácter nominativo. ¿Esto qué quiere decir? Es un nombre que está mal dado. Quiere decir que está regulado. Es un contrato que tiene su regulación específica. En realidad, nominado significa que tiene un nombre, pero el código, en vez de hablar de contrato típico, que sería el término correcto, mantiene la categoría de nominado y innominado que tenía Vélez, pero cuando aclara qué significa nominado, dice es aquel que tiene su regulación. Entonces, como les decía, es un contrato que tiene su propia regulación dentro de la normativa del Código Civil. Bueno, un tema muy rápidamente, total esto después se los pasan, pero para que ustedes tengan en cuenta, más allá de la regulación general que hay en el Código Civil, hay determinados contratos de compraventa que tienen leyes especiales y normativa específica que no ha sido derogada y que hay que tener en cuenta en el caso de que el contrato de compraventa se celebre vinculado a alguno de estos elementos o a alguno de estos objetos. La transmisión de establecimientos comerciales e industriales tiene una regulación propia. Yo primero voy a tener que ver qué dice esa normativa y después voy a ir a la parte general que estamos viendo ahora. La ley de venta de lotes en plazo por mensualidad, la ley 14.005, que seguro que ustedes la han escuchado nombrar, que es cuando yo vendo un lote que viene de una superficie mayor a través de un boleto y en cuotas. La venta de inmuebles de dominio privado del Estado. La ley de compraventa internacional de mercaderías, que se apunta más a la cuestión comercial, pero bueno, también está. Y lo que sí se deroga expresamente y se incorpora en el código es la ley de prehorizontalidad. Cuando ustedes compran el famoso edificio que compran en el aire, la compraventa en pozo, que todavía no está, eso sí está derogado y hoy lo tenemos regulado dentro del código en los artículos 2070 a 2072. Bueno, esto es lo que le comentaba de que el artículo 1124 plantea de que cuando hay transferencia o constitución por un precio en dinero de derechos reales, de conjuntos inmobiliarios o titularidad de títulos valores, por analogía o supletoriamente podemos aplicarle la normativa de compraventa. Simplemente para tener en cuenta, habla de cuando se venda un condominio, hablando mal y pronto porque en realidad no es una venta, pero bueno, cuando se transmite un condominio, propiedad horizontal, superficie, usufructo, uso. Habla de habitación, pero en realidad la habitación es un derecho real que conforme el 2160 no se puede transmitir, es personal, con lo cual hay un error y obviamente no se va a poder transmitir el derecho de habitación. O servidumbre cuando es accesoria a un fondo que accede. También se aplica esto para el supuesto de lo que el código llama conjuntos inmobiliarios, que son estas nuevas figuras, los clubes de campo, los barrios cerrados, los cementerios privados, parques industriales, que están reguladas en el 2073 y siguientes. Y el supuesto de transmisión de títulos valores a cambio de un precio. Para todos estos casos, le voy a poder aplicar supletoriamente las normas vinculadas a la materia de compraventa. Bueno, esto también muy rápidamente como para que ustedes sepan. El artículo 1125 se toma la molestia de diferenciar el contrato de compraventa del contrato de obra. ¿Por qué? Porque son justamente dos figuras que tienen similitudes, sobre todo cuando yo compro una cosa futura, lo que estábamos hablando, y tienen regulaciones diferentes, entonces es importante saber dónde estamos parados para ver de qué contrato estamos hablando. Obviamente, como les decía, el supuesto lo vamos a tener, la similitud la vamos a tener cuando yo compro una cosa que todavía no existe, que hay que elaborar, y tengo que ver si a mí lo que más me interesa es el resultado, o sea, si yo encargo la obra, por ejemplo, no sé, el contrato de unos ingenieros para que me hagan el puente Rosario Victoria. Ese es un contrato de obra. A mí lo que me interesa es el resultado del opus de esa obra que se realiza. En cambio, si yo me compro un departamento que todavía no existe, el que está en el aire, lo que hablamos antes, el prehorizontalidad, en realidad esa es una compra-venta de cosas futuras. Pero a veces es complicado en la práctica lograr diferenciarlos. Entonces el 1125 me trae pautas genéricas que podrían llegar a ser de utilidad para esto.
Básicamente lo que dice la norma es que dice, cuando una de las partes se compromete a entregar cosas por un precio, aunque éstas hayan de ser manufacturadas o producidas, se aplican las reglas de la compra-venta. O sea, en principio va a ser compra-venta. A menos que de las circunstancias resulte que la principal de las obligaciones consiste en suministrar mano de obra o prestar otros servicios. O sea que la primera pauta que vamos a tener que tener en cuenta es las circunstancias del caso, para ver si es obra o venta. Y después dice, si la parte que encarga la manufactura o producción de las cosas asume la obligación de proporcionar una porción sustancial de los materiales, es obra. O sea, si el que compra es el que entrega los materiales, va a entenderse que es contrato de obra. Pero si nosotros vamos al 1262 y al 1256, que regulan la materia de contrato de obra, ahí establece dos supuestos en los cuales el que adquiere la obra aporta materiales. Con lo cual esta clara diferenciación que pareciera haber entre obra y compraventa se desdibuja. Este es uno de los supuestos donde le digo no sé qué va a pasar. Yo creo que vamos a terminar teniendo que definirlo en el caso concreto y conforme a las circunstancias de cada caso para ver si hablamos de un contrato de obra o hablamos de un contrato de venta. Cuando hablamos de cosas futuras. Porque la verdad que la pauta que da el código en el 1125 la desdibuja después en el 1262 y en el 1256 inciso C. Porque por un lado me dice esto va a ser venta y después cuando regula la obra me dice no, pero si da el dueño de la obra, el que recibe la obra, puede ser quien aporte los materiales. Entonces, ¿en qué quedamos? Y no es un dato menor porque una de las grandes diferencias está dada por el tema de la ruina de la obra. Esto se da para los inmuebles. Cuando un inmueble deviene ruinoso, yo tengo un plazo para reclamar. Conforme, si es obra, la ruina se tiene que dar durante los 10 primeros años para que yo pueda reclamar. Si es compraventa, yo tengo plazos de prescripción más cortitos, porque el código modifica los plazos de prescripción en materia de compraventa y establece un plazo genérico de 5 años y en materia de responsabilidad civil, ya sea contractual o extracontractual, ese plazo lo reduce, lo acota a 3. Entonces fíjese que tengo una diferencia, o 10 años o 3, que no es menor. Entonces voy a tener que ver en el caso si estamos hablando de compraventa o estamos hablando de obra. Muy rápidamente, perdón, con el tema de la compraventa y la permuta. Soy más rápido, eso me pasa por ansioso, porque no espero que aparezca. Ahí está. La compraventa y la permuta tienen diferenciaciones muy sutiles. La mayoría de las normas de compraventa se aplican a la permuta. Hay algunas diferenciaciones que vamos a ir viendo brevemente. Pero en esta materia lo que nos interesa es que el 1126 nos da la pauta para diferenciar compraventa y permuta. Compraventa, como ustedes saben, es cuando se transmite el derecho de dominio a cambio de un precio en dinero. El derecho de dominio es una cosa a cambio de un precio en dinero. La permuta se da cuando en vez de transmitir el derecho de dominio sobre una cosa a cambio de un precio en dinero, lo transmito a cambio de otra cosa. O sea, cambio de dominio por dominio. Ahí está claro, un caso de compraventa, otro de permuta. El problema lo tengo cuando mezclo. Me compro un auto nuevo, entrego el auto viejo en parte de pago y pongo plata encima. O me compro una casa y entrego, no sé, la lancha y plata. Si entrego la lancha y el auto, ahí no hay problema, es permuta. Pero cuando mezclo dinero y cosas, se produce el problema de decir, ¿es compraventa? ¿Es permuta? Y por eso es relevante para ver qué normativa le aplicamos. La mayoría de las normas de permuta remiten a compraventa, pero hay algunas soluciones específicas donde hay diferencias. El código nuevo aclara el tema de forma prístina porque no deja huecos. El código viejo tenía algunas dudas, sobre todo cuando eran iguales el valor de la cosa y la plata que yo ponía. O sea, si yo, no sé, compraba un auto de 100.000 pesos y entregaba el mío que valía 50.000 y ponía 50.000 pesos encima. Ahí teníamos la duda de si era permuta o era compraventa. La norma nueva dice, si es mayor el valor de la cosa que la plata que pongo, es permuta. En todos los otros casos, o sea, es menor o es igual, compraventa. Con lo cual el tema está solucionado y está clarificado y ya no queda en duda de cuándo vamos a tener compraventa y cuándo vamos a tener permuta. Bueno, la cosa, el 1129 me habla de cuál puede ser el objeto del contrato, o sea, qué es la cosa vendida. El artículo 16 me habla de qué es cosa, objeto material susceptible de apreciación económica. Y esto también se refleja en el ámbito del objeto de los actos jurídicos, artículo 279, y del objeto de los contratos. El objeto de compraventa pueden ser cosas futuras, como ya dijimos, conforme al 1131.
sujeto a estos dos supuestos, bajo la condición de que llegue a existir, o como compraventa aleatoria, donde se asume el riesgo de que la cosa exista o no. Se pueden vender cosas ajenas. Esto no está en la parte de compraventa, sino que en la parte general de contrato, en el artículo 1003 en adelante hasta el 1011. Se pueden vender cosas ajenas, se pueden vender una casa hipotecada, se puede vender un auto prendado, se puede vender un bien embargado. Y una modificación que hay en relación al código viejo es que puede ser objeto de un contrato, en realidad no va a ser una venta, sino que va a ser una cesión, la herencia futura. O sea, la herencia futura, yo antes, ¿qué es herencia futura? Yo no podía transmitir mi derecho hereditario hasta que no se moría el causante. Actualmente, el código permite en determinadas circunstancias excepcionales que se transmitan los bienes de herencia futura para salvaguardar emprendimientos empresariales, ese tipo de circunstancias. Tema del precio. Esto es la cosa, uno de los elementos esenciales de mover la cosa. ¿Qué puede ser objeto del contrato? En relación a lo que es el precio, la norma exige que el precio sea en dinero. Que en realidad acá tenemos una norma que es la ley 25.345 de prevención de la evasión fiscal, que en el artículo 1 hace una enunciación de qué elementos tienen función dineraria. Tarjeta de débito, transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito. O sea, cualquier compraventa que yo celebre por estas modalidades, por más que no haya dinero papel en la operación, se entiende que es compraventa. No hace falta que yo vaya con todo la valija como iba Fariña con las valijas así para pesarla. Por ahí puedo hacer una transferencia, después tengo otras opciones. Ahora vamos a ver qué pasa con la moneda extranjera. Antes de eso, el 1133 dice que el precio puede ser determinado o determinable. O sea, ¿cómo establecemos el precio en la compraventa? Mínimamente tiene que haber pautas de determinación. ¿A esto qué apunta? A que no hablemos de obligaciones puramente potestativas, que sea aquello que yo si quiero cumplo, si no, no cumplo. O sea, pago el precio que yo quiera cuando quiera. Eso no existe, o sea, no es vinculante, no te obliga, no te genera una obligación, no podés reclamar después. Entonces una compraventa que establezca esa pauta no tiene validez, no sirve. Tiene que ser, como les decía, determinado, que obviamente va a ser cuando las partes se ponen de acuerdo en el precio, puntualmente, o determinable, que es cuando haya mecanismos o pautas que me permitan a mí llegar a individualizar ese precio. Los mecanismos de determinación que establece el artículo son que lo fije un tercero, las partes se ponen de acuerdo en que un tercero fije ese precio, que esto ya estaba en el Código Civil, y acá hay una diferencia relevante porque en el Código Civil viejo, si el tercero no quería o no podía fijar el precio, el contrato se caía, era nulo. Hoy la norma me dice que si el tercero no quiere o no puede fijar el precio, el juez lo va a determinar, con lo cual el contrato sigue teniendo vigencia, no es un tema menor. No sé, supóngase que yo compraba un inmueble y me buscaba una inmobiliaria amiga, y el dueño de la inmobiliaria era amigo mío y del vendedor. Y decía, no, yo no me quiero meter en el lío porque si te pongo precio bajo se me va a enojar el otro, si te pongo alto se me va a enojar vos, no quiero saber nada. El contrato se caía. Hoy tenemos que ir a la justicia para que determine el precio conforme peritos. O a lo mejor sí quería hacerlo, pero no sé, se moría la persona o desaparecía o no estaba más o lo que sea, el contrato perdía virtualidad. Hoy se sigue manteniendo. Otra forma de determinar el precio es en referencia a una cosa cierta. Esto se da mucho cuando las ventas, los efectos de la compraventa se extienden en el tiempo. Cuando yo, no sé, voy pagando en cuotas. Entonces, por ejemplo, lo que quiero es tratar de preservar el valor de la cuota que tengo que pagar. Entonces puedo decir, bueno, se van a pagar 10 cuotas de el equivalente cada una de estas cuotas a 100 quintales de soja conforme la Bolsa de Comercio de Rosario. Entonces yo tengo un valor estable, o no sé, 10 kilos de oro, algo cuando lo refiero a una cosa determinada y cierta que tenga un valor, que generalmente vamos a buscar un valor estable. Y después la norma dice también que cualquier procedimiento que las partes fijen para determinar el precio va a ser válido y lícito como considerar que el precio es determinado. Se deja una pauta abierta para que las partes acuerden. Una cosa a tener en cuenta es, si no hay precio, no hay contrato. Si yo no tengo forma de determinar el precio, el contrato va a ser nulo, no va a tener validez. Salvo en el caso de cosas muebles, que el artículo 1143 me dice que en esos supuestos, si las partes no acuerdan el precio, se van a sujetar al precio corriente de plaza
o el precio que generalmente se cobra. Pero ojo, esto aplica únicamente para las cosas muebles, no para los inmuebles. Porque está justamente en la sección esa que yo les decía que es específica de inmuebles. Acá hay dos normas que no tienen similitud con lo que es el código viejo y que hablan de cuando se conviene o no se conviene el precio por unidad de superficie. Y tiene una redacción bastante complicada, pero se entiende. Fíjense, yo se los voy a leer para no perder ningún detalle. El 1135 dice, precio no convenido por unidad de medida de superficie. Ese es el título, porque ustedes vieron que el código nuevo, cada artículo tiene un titulito que resume más o menos de qué trata. Dice, si el objeto principal de la venta es una fracción de tierra, aunque esté edificada, no habiendo sido convenido el precio por unidad de medida de superficie, metro cuadrado, y la superficie del terreno tiene una diferencia mayor del 5% de la acordada, el vendedor o el comprador, según los casos, tienen derecho a pedir el ajuste de la diferencia. O sea, yo me compro un departamento de 100 metros cuadrados. No acordamos el valor del metro cuadrado. Pero después resulta que ese departamento tiene una diferencia mayor o menor en un 5%. O 94 o 106. El vendedor o el comprador, según el caso, tienen derecho a pedir el ajuste por la diferencia. El comprador, que por aplicación de esta regla deba pagar un precio mayor, puede resolver el contrato. O sea, puede decir, ah, no, si yo tengo que pagar más porque en vez de tener 100 metros tiene 110, entonces me piden esos 10 metros de diferencia, puede ir y decir, no, el contrato lo resuelvo, porque es mayor el precio que tengo que pagar del que realmente tiene. ¿Se entiende? Y en teoría... Y si fuera 94, vos tenés que pedir que te corten. Que me devuelvan la plata. En cuyo caso el vendedor no puede decir, ah, no, restringimos. El vendedor no tiene esa opción. El único que la tiene es el comprador. Si tiene que poner más plata. Si el vendedor tiene que devolver, el vendedor devuelve y punto. Pero devuelve a partir del 5%. Antes no. O sea, ahí hay un tema que ya, ¿por qué el 5%? O sea, ahí uno de los dos se benefició. Si es menos del 5%, uno de los dos se benefició. Y estamos hablando de 100 metros cuadrados, pero a lo mejor hay terreno o un campo que tiene un montón de hectáreas que ese 5% es una diferencia significativa. Hay que ver en el caso concreto. Siempre hablando del precio. Siempre hablando del precio. El precio vinculado con los metros. O sea, Con la medida. El precio vinculado a la medida unitaria. claro, la medida unitaria. Yo no definí el valor del metro cuadrado. Yo dije, te vendo un departamento, no sé, con vista al río de 100 metros cuadrados. Pero no definí el valor de cada metro cuadrado. Celebramos el contrato de esta forma. Si hay una diferencia, si después yo voy y veo que vos me dijiste que era de 100 metros cuadrados, pero en realidad tiene un 5% más o menos de esos 100 metros, ahí empezamos a aplicar el juego de esta norma. Donde me va a tener que, o sea, ¿qué vamos a tener que hacer? Hacer un cálculo. Vos pagaste por 100 metros cuadrados, no sé, 100 pesos, un peso el metro cuadrado, después resulta que tenía, en vez de 100 metros cuadrados 90, me tenés que devolver 10 pesos. O al revés, tiene 110, tenés que pagar vos 10 pesos más, en cuyo caso si querés podés decir, no me interesa, lo extingo. Acá hay un tema porque, acuérdense lo que yo les decía, si nosotros vamos a los plazos de prescripción comunes, yo tengo 5 años para esto. O sea, el plazo de prescripción antes era de 10 años, ahora se bajó a 5, pero puede ser que dentro de 5 años, que para mí es una locura, pero dentro de 4 años y medio venga y diga, ah, no, estuve usando 4 años y medio el departamento con vista al río espectacular, ahora digo, no, tiene 6 metros, tengo que pagar diferencia, te lo resuelvo. ¿Qué pasaría? Y para mí, ahí hay un ejercicio abusivo del derecho. O sea, el tema tiene que ser un plazo razonable. Yo fui, tomé posesión, al mes, a los 2 meses me tengo que dar cuenta si tiene o no la cantidad de metros que yo digo. Si la diferencia es muy chiquita, que probablemente no sea... Por el norte que vos no lo trabajás y decidiste hacer una medición a los 5 años y te diste cuenta que había más o menos. Bueno, esos serían casos excepcionales que habría que verlo en el caso concreto. Pero en principio, sí, es real y puede ser. O a lo mejor otro tema es, yo lo pensaba desde el punto de vista del comprador, el comprador te puede decir, no, está bien, mira, renuncio a esa diferencia, antes de que tenés que devolverte toda la plata y que vos me des de nuevo el campo, te digo, vos teóricamente me tendrías que pagar de más, no me pagues de más, olvídate, lo cerramos como ya está. Entonces me olvido del problema, si no, a lo mejor la plata ya me la gasté. A los 4 años y medio. No sé, quería la plata porque me dijeron que me iba a morir en 3 meses, me hice un viaje por el mundo y después resulta que no me morí.
y la plata no la tengo más. Entonces, bueno, listo, no, está bien, quedate con ese 5% de más o de menos, o la diferencia, y olvídate. Esa es otra opción. Yo pensaba también como posibilidad que tenga el comprador de decir, bueno, pierdo ese derecho antes de que vos me devuelva el campo, que no me interesa a mí un campo en el norte porque me mudé a Trelew y tengo un campo, no sé, en Avellaneda. ¿Para qué lo quiero? Pero en principio hay que ver en el caso concreto y ver la razonabilidad o no del planteo. Podés no plantearlo, o sea, vos encontraste de más o de menos. Podés no plantearlo también. Si lo volvés a vender y... Tranquilamente, el comprador probablemente no lo plantee cuando tenga que poner plata de más. Se va a casar, decir, bueno, tengo un par de metros de más o un par de hectáreas de más, en caballo listo, va a ser el vendedor el que va a venir. Probablemente el comprador lo plantee cuando tenga menos. Tenga menos y dice, escuchá, me puse plata de más, devuélvemela. Sí. ¿Y sí? Y ahí voy a tener los 5 años. Ahí sí yo creo que están los 5 años porque tengo el derecho de reclamarlo en 5 años porque ahí no hay una que devuelvo el bien, ya es más simple, digamos, una cuestión de una operación económica, decir, bueno, devolveme parte de lo que te pagué. Veremos si es solvente, si no es solvente, pero eso ya es otro tema. Pero cuando yo comprador tengo que poner plata de más y eso implica extinguir el contrato, ya se arma un lío y andás a ver si todavía está en mi patrimonio. O a lo mejor yo se lo vendí a un tercero, de buena fe, a título oneroso. El tercero queda protegido. El tercero queda protegido porque hay un tercero de buena fe, título oneroso. En caso que el inmueble no tenga plano y esté hecha la aclaración que las medidas de superficie definitiva surgen del plano de mensura que se hará oportunamente, ya... Ahí no hay problema. Ahí no hay problema. Ahí hay varios casos. Porque ahí le valen los dos partes. Claro, exactamente. Hay varios casos que están vinculados con la defensa del consumidor y con esto que hablábamos de la publicidad. Yo publicito que el inmueble tiene 100 metros y después resulta que no tiene 100 metros. Teóricamente, si tiene 104 o tiene 94 o no tiene 96, me la tengo que comer, hablando mal y pronto. Me tengo que tragar el reclamo, la bronca y decir, bueno, está. La ley de defensa del consumidor dice otra cosa. Decía, las precisiones contenidas en la publicidad integran el contenido del contrato, son vinculantes, etcétera, etcétera. En la práctica, generalmente hubo un abuso del que compraba y por eso los reclamos judiciales no estuvieron favorable acogida. Pero ¿cómo funcionaba esto? Yo veía un aviso en el diario, 100 metros cuadrados, bla, bla. Veía el departamento. Fantástico. Después firmaba el boleto. Ya en el boleto decía que tenía 94, no que tenía 100. Después firmaba la escritura también decía que tenía 94, no que tenía 100. Tomaba posesión, veía, y después del año de estar ahí, iba y le decía al vendedor, che, acá me robaste 6 metros, devolveme la plata. Y la mayoría de los fallos dicen, no, hay mala fe, hay un abuso, hay un acto propio, la teoría de actos propios, esto que nadie puede ir en contra de lo que está haciendo. Si vos firmaste un boleto que decía 94, firmaste una escritura que decía 94, por más que la publicidad diga 500, ya está, vos consentiste, vos aceptaste. Entonces, esto también es un tema que va a hacer ruido con esta otra normativa. Vamos a ver qué pasa. Obviamente todavía no hay ningún caso de esto. Precio convenido por unidad de medida de superficie. Si el precio convenido por unidad de medida de superficie, o sea, acá sería el caso que sí, fijamos un X, claro, hectárea, metro cuadrado, tal valor. El precio total es el que resulta en función de la superficie real del inmueble, obviamente. Si lo vendí en una extensión determinada y la superficie total excede en más de un 5% la expresada en el contrato, el comprador tiene derecho a resolver. El comprador. O sea, obviamente, si tiene que pagar de más. O sea, te vendo 100 metros, acordamos, el valor del metro cuadrado y te digo, te estoy vendiendo 100 metros, después te estoy vendiendo 120 metros. Excede en 5%, tendría que poner la diferencia, pero tengo la posibilidad de resolverlo. Solo el comprador. De nuevo el 5%. Se puso en los dos supuestos se planteó el exceso en más de un 5%. Mantuvo el modelo anterior. Es lo que hay. Bueno, ¿qué pasa con la moneda extranjera? En el tema del precio. Acá hay todo un tema, no vieron nada de tema de moneda extranjera todavía, ¿no? De obligaciones y eso. Bueno, muy brevemente. En principio, la moneda extranjera no sería moneda. Esperen que encuentre, acá está, 765. Hay un artículo en el Código Nuevo, que es el 765, que plantea un principio general que es el siguiente. Obligación de dar dinero. Dice,
La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinado o terminable al momento de la constitución de la obligación. Si por el acto por el cual se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. O sea, en teoría, parece que está resuelto, pero hay varios temas para ver. Esto es una norma que agregó el Poder Ejecutivo, no estaba en la redacción original del Código, y lo que plantea es que cuando hablamos de moneda que no es la moneda de curso legal, se considera que son cosas, no están reguladas las obligaciones de dar cosas. Dice, se considera la obligación de dar cosas, si uno busca ver la regulación de dar cosas no la encuentra. Y el deudor se libera entregando moneda de curso legal. En un proyecto decía moneda de curso legal conforme cotización oficial. Por suerte se avivaron de que en realidad legalmente la única cotización que existe es la oficial y le sacaron esa aclaración. Pero en teoría yo debería tener la posibilidad de pagar la obligación con el tipo de cambio oficial a ese momento, entregando el equivalente en dinero nacional. La norma inmediata posterior, eso es el 765. El 766 dice, el deudor debe entregar la cantidad correspondiente a la especie designada. O sea, dice lo contrario de lo que dice el 765. El 766 dice, yo tengo que entregar lo que me comprometí. Si me comprometí a entregar dólares, tengo que entregar dólares. Entonces, ya ahí hay un problema. ¿Por qué? Porque el 766 venía alineado con el 765 que antes decía que la moneda extranjera era moneda y que se tenía que entregar la moneda extranjera. Ahora parece que no. Pero esto también tiene una particularidad, dos particularidades. Una está en una discusión que se está dando de si es una norma dispositiva o es obligatoria o es vinculante. O sea, si las partes nada dicen, aplicamos el 765 que dice que la moneda extranjera se paga en moneda de curso legal al equivalente al tipo de cambio, o si las partes en el contrato pueden establecer que esta norma no se aplique. Esa es la primera discusión. Que es una discusión que ya se tuvo porque este sistema es el que existía en nuestro país antes de la ley de convertibilidad. O sea, antes del 1 a 1, la moneda extranjera era una cosa, no era moneda. Entonces ya existían muchos contratos en dólares o en moneda extranjera donde los jueces ya habían dicho que las partes podían acordar que se tenían que pagar sí o sí en dólares y no en otra moneda. O sea, ya la jurisprudencia ya resolvió que esta norma sería dispositiva, o sea que las partes la pueden dejar de lado si quieren. Si uno va al espíritu de la norma, o sea, ¿qué buscó el legislador con esto? ¿Qué buscó el Poder Ejecutivo? Yo creo que es más bien imperativa. O sea, una norma que la quisieron poner para que la gente deje de contratar en dólares. Pero no le pusieron que es una norma de orden público, que es imperativa y que es obligatoria. Entonces, si esto llega a la justicia y cuando esto llegue a la Corte, como los que redactaron el código son los que están en la Corte, probablemente la Corte, con la composición actual, diga que es dispositivo. ¿Me siguieron? Sí. Pero hay que ver cuándo llega a la Corte y quién está ahí en la Corte. Vieron que Fay ya dijo que se va. Está bien que Fay no escribió nada de esto, pero hay que ver qué hacen los otros dos que están ahí. Pero la verdad hoy es un signo de pregunta, lamentablemente. No está claro. Si uno va a lo que realmente se quiso hacer con esto, yo creo que es una norma que te obliga a celebrar los contratos en moneda de curso legal o vincularlo a otra cosa cierta, como hablábamos, quintales de soja, oro, ese tipo de cosas. Pero hay que ver cómo lo resuelven los jueces. Los jueces en su mayoría entienden que es una norma que se puede dejar de lado en el contrato si las partes así lo pactan. Igual hay disposiciones específicas, esto para su tranquilidad, por ejemplo, en materia bancaria, hay que devolver en dólares. Hay normas puntuales en determinados casos, o los depósitos, no bancarios, sino un depósito en general, que si yo entrego dólares, recibiré dólares, como dijo ya sabemos quién. Quien puso dólares recibirá dólares. Ahora está acá escrito. Igual no es mucha garantía, pero bueno, está. Bueno, el 1138, esto ya es materia de efectos de la compraventa. El 1138 plantea que los gastos de entrega de la compraventa van a ser a cargo del vendedor. Esta es una norma supletoria, o sea, en el contrato se puede pactar algo diferente. Pero si no se pacta nada diferente, el vendedor tiene que asumir los gastos de entrega más los instrumentos referidos en el artículo 1137, que son instrumentos requeridos por los usos o las particularidades de la venta,
Y además también todo lo que tenga que ver con los estudios de títulos, antecedentes, mensuras y tributos que graven a la venta. Si el contrato no dice nada, todo esto lo tiene que asumir el que vende. En caso de silencio, todos estos gastos los asume el que vende. Fíjense que acá hay una diferencia con el contrato de permuta. En la permuta, como no hay vendedor ni comprador, se asumen en partes iguales. Si hablamos de permuta y no hablamos de venta, la obligación se asume por partes iguales por las dos partes. Si hablamos de venta y el contrato no dice nada, la asume el vendedor. Tiempo de entrega del inmueble, artículo 1139, también es una norma supletoria, o sea, salvo que se pacte otra cosa, el vendedor debe entregar el inmueble inmediatamente de la escrituración, excepto convención de contrario. Generalmente se entrega con el boleto, o puede ser que se escriture y se entregue después porque, no sé, yo estoy buscando un lugar donde mudarme. Pero si no se dice nada, inmediatamente celebrar la escrituración, yo tengo que entregar el inmueble. En el caso de las cosas muebles, el 1147, que también es una norma supletoria, dice que 24 horas después de celebrado el contrato hay que entregar el bien. Pero eso para los muebles. Para los inmuebles es inmediatamente después de celebrada la escrituración. Y después el artículo 1140 establece lo que es la obligación de saneamiento. La obligación de saneamiento es lo que nosotros conocemos como evicción y vicios redivitorios. Ahora está regulado en forma general y específicamente en relación al Instituto de Saneamiento, que básicamente es eso, cuando hay vicios en la cosa o vicios en el derecho que se transmite, que se regula por los principios establecidos en el 1033 y siguiente, pero es una disposición supletoria, es un elemento natural de los contratos que las partes pueden ampliar, restringir o modificar como ellos quieran. Bueno, y el comprador obviamente tiene la obligación de pagar el precio. Si no se dice nada, se entiende que ese pago tiene que ser de contado. O sea, si no se dice nada en el contrato, se entiende que el pago es contado. Eso tengan cuidado porque, ustedes no, pero igual si alguna vez tienen que comprar algo y vean que aclare si son en cuotas, si se difiere, porque si el contrato no dice nada, significa que hay que pagarlo de manera inmediata. Si no se dice dónde, es el lugar de cumplimiento del domicilio del deudor, conforme al 874, y si no se dice cuándo, si bien la norma no trae una solución, lo vinculamos con la otra obligación, o sea, la obligación de entrega del inmueble y la obligación de pago. En el caso de los inmuebles, se tiene que entregar inmediatamente después de escriturado, con lo cual se tendría que pagar inmediatamente después de escriturado. Y en el caso de los muebles, se tiene que entregar 24 horas después de celebrado el contrato, con lo cual si no se dice nada, también se tendría que pagar 24 horas después de celebrado el contrato. ¿Siguieran? No fue muy rápido, bien. Síganme que no los voy a defraudar, ya que estamos con... Quien puso dólares recibirá dólares. Esto es una norma que está en la parte general, el 1032, que habla de la suspensión de pago. Es una norma que tiene que ver con una nueva tendencia que hay en materia de daños, que apunta a prevenir todos los daños. ¿Qué me dice esta norma? Si yo pienso que el otro no me va a cumplir, por más que tenga que pagar yo ahora, supónganse, me compro un departamento y paso por la esquina del lugar y todavía ni siquiera hicieron los cimientos. Puedo suspender, tengo la facultad de plantear, decir, bueno, hasta que vos no me garantices que efectivamente va a cumplir tu prestación en tiempo y forma, yo no te voy a pagar. Es lo que antes se conocía como la excepción de incumplimiento contractual. Yo no cumplo hasta que vos no cumplas, básicamente. Esto es lo que prevé el 1032, que la suspensión se da para cualquier contrato, no solo la compra-venta, pero si yo tengo... Aunque haya plazo, aunque se venza mi plazo, no importa. Supónganse que yo digo, yo tengo que pagar hoy y me tienen que entregar el departamento en 15 días. Paso por la esquina y no hicieron el nacimiento todavía. No, evidentemente en 15 días vos no vas a cumplir. O vos te estás insolventando. De obras, por ejemplo, que se dan en el medio del edificio, que ellos sí quedan por ahí más. ¿Cómo sería? Perdón, no escuché. Sesiones de obras que hay por ahí, por algún tipo de problema o por... ¿Qué sesiones de obra? ¿No? Yo entendía, para sesiones de obra. Ahora sí. Una obra Sí, por algún sí. hecho... Sí, tal cual. O sea, garantizame de alguna manera. Sí. Se quedaron sin plata, no le habilitaron. Podría ejecutar el seguro, pero no ejecutan una cosa o la otra. Y eso va a depender mucho de las condiciones de la póliza. Esto es preventivo, o sea, el seguro es cuando el daño ya está configurado. O sea, yo fui pagando, vos no me entregaste en tiempo y forma, el seguro me devuelve la plata. Acá... Podría deducir, si dejaste de pagar, no pudo... Entonces... Claro, bueno, no, pero yo dejo de pagar en virtud de que hay alguna constancia significativa. Fíjate lo que dice el 1032. Hay un hecho que es realmente relevante, no es una mera duda mía, no es tan fácil. Igual acá el código deja muchos temas, los deja como a criterio, muy abiertos, normas muy abiertas que después hay que verla en el caso concreto, que van a dar
para líos, hasta que por lo menos se defina la tendencia. Dice el 1032, una parte puede suspender su propio cumplimiento si sus derechos sufrieron una grave amenaza de daño porque la otra parte ha sufrido un menoscabo significativo en su aptitud para cumplir o en su solvencia. La suspensión queda sin efecto cuando la otra parte cumple o da seguridad suficiente de que el cumplimiento será realizado. La seguridad suficiente no sería... El seguro. En el caso del supuesto de una prehorizontalidad, porque acuérdate que el seguro solamente se da para el supuesto de la compra por prehorizontalidad. La compra en pozo, pero cuando es sujeto a propiedad horizontal. Si yo hablo de un club de campo, si hablo de un country, no tenemos ese seguro. Más allá de que a lo mejor se pueda contratar para hacerlo. Pero como está legislativamente previsto, es solamente para supuestos donde se va a afectar a propiedad horizontal. Por ahí los seguros, si se avivan, van a abrir el negocio y lo van a plantear para estos otros casos también. Pero yo como vendedor, un argumento que podría dar es decir, mira, la garantía suficiente de cumplimiento la tendría que hay un tercero que me va a cumplir si yo tengo problemas. Tal cual. En ese caso lo podría aplicar. Es buena esa como solución. Eso es una visión integrativa de las normas, que está bueno. Que a veces es difícil verlo, porque uno ve la norma en el contexto específico y tiene que verla dentro del marco donde está parado. Bueno, y obviamente el comprador tiene que pagar los gastos de recibo. Testimonio de escritura y cualquier gasto posterior a la venta lo asume a su cargo el comprador. Bueno, compraventa de cosas muebles no lo vamos a ver, porque no vamos a llegar, se va a hacer muy tarde, si no, así que cualquier cosa ahí tienen las normas y después lo pueden analizar. Vamos al tema, bueno, las cláusulas, en los artículos 1163 a 1169, que también se les aplica en materia general lo que es contractual, habla de algunas cláusulas que se pueden incorporar al contrato. La referencia a estas algunas me permite entender de que puede haber otras cláusulas además de las que se enumeran en este supuesto, que son aquellas que por principio de autonomía de voluntad las partes quieren incorporar. Por ejemplo, la seña. La seña es una cláusula que se puede incorporar. Ustedes saben que la seña ahora tiene carácter confirmatorio, conforme el código. Si yo no digo nada, la seña no es para arrepentirse de la operación, sino que es para confirmar la operación. Yo tengo que aclarar expresamente que es una seña de llamada penitencial, que es aquella que me permite a mí arrepentirme perdiendo lo que di en seña. Pero si no, en realidad la seña lo que apunta es a ratificar el acto. No a diferencia como era antes, en el Código Civil, cualquier operación inmobiliaria, si no se decía nada, la seña tenía carácter penitencial. Hoy, conforme el Código Civil y Comercial, a una operación inmobiliaria la seña va a ser confirmatoria, sin perjuicio que las partes le pueden dar carácter penitencial. El pacto o facultad comisoria, que es la posibilidad de extinguir el contrato del incumplimiento de la otra parte. Estas son normas que están en la parte general y que serían cláusulas que se admitirían dentro de la regulación de la compraventa. Y las que están específicamente reguladas en este ámbito son el pacto de retroventa, el pacto de reventa, el pacto de preferencia. Que ustedes creo que los conocen ya más o menos. Ya estaban en el código anteriormente. Lo relevante en esta materia, ahí están los artículos, es que en el artículo 1167 se establecen los plazos máximos para estos pactos, que son en el caso de inmuebles hasta 5 años de celebrado el contrato. Ustedes saben, en uno el comprador puede recuperar el bien, en el otro el vendedor, si lo tiene que vender, le tiene que dar preferencia al comprador, o sea, hablamos de reventa, retroventa, este tipo de supuestos. Y en el caso de muebles solamente 2 años. Y el otro tema importante es el tema de la oponibilidad, que responde a lo lógico, que es el tema de si hablamos de bienes registrables, en cuyo caso el tercero que adquiere ese bien no puede alegar el desconocimiento del pacto si de los títulos del mismo surge. Y en el caso de que sean bienes no registrables, el tercero de buena fe se ve amparado. Y lo que plantea la norma es que todas estas ventas son ventas condicionales donde el contrato se sujeta a una condición resolutoria. O sea, si se cumple con ese pacto y se cumple la condición pactada en el pacto, se resuelve el contrato y se vuelve el bien a donde estaba anteriormente. Bueno, en cosas muebles también hay algunas otras cláusulas, venta a pruebas, activación del vendedor, a ensayo, sobremuestras, etc. Y otra cláusula también que se puede poner es la prohibición de enajenar el bien, pero conforme el 1972, esa prohibición no puede ser genérica, sino que tiene que ser en relación a una persona determinada. Yo les puedo vender a ustedes un bien prohibiendo que ustedes se lo vendan, pero tiene que ser a alguien en particular. No puedo prohibir que se lo vendan en general. Bueno, y lo último de compraventa, que por ahí es lo más interesante para ustedes, es el tema del boleto. Que esto ya algo estuvimos avanzando y algo les conté.
El 10.17 plantea que la compraventa inmobiliaria se tiene que hacer por escritura pública. El 10.18 me establece que el juez puede escriturar si la parte no lo hace. Y ahí yo les puse el fallo que es Cáceres de Francino contra Rodríguez Conde, que es de la década del 50, si no me equivoco, donde se establecía que era el juez el que lo hacía, a pesar de que, porque la solución legal era una solución injusta. Un fallo plenario de Capital Federal, que era solamente vinculante en Capital Federal, sin perjuicio de lo cual se aplicaba en casi todo el país. El tema es, primera cuestión, que la normativa no me define si el boleto, esto que hablamos antes, si el boleto es un contrato preliminar o en realidad es el contrato definitivo. Y tengo el problema de que si es el preliminar, que lo tengo regulado en el 944 a 996, la cuestión esta de la vigencia del año que les decía. En los contratos preliminares se entiende que transcurrido el año dejan de tener efectos. Pero la normativa plantea que la acción para escriturar, si yo tengo la posesión del bien y pagué todo el precio, es imprescriptible, porque todos los días tengo ese derecho a escriturar. Entonces todos los días que estoy poseyendo y que ya pagué, me nace esa acción. Entonces en ese caso no tendré problema aun cuando considere que el boleto sería un contrato preliminar. ¿Ok? Bueno, y otro tema relevante del boleto es el asentimiento conyugal, que creo que algo ya vieron del régimen de familia, ¿no? Que es un caos. Porque yo puedo, todos los años puedo cambiar de régimen, puedo tener un año lo puedo hacer ganancial, el año que viene si quiero lo hago propio. Yo le digo ante la duda que ponga la esposa en la firma, o el esposo, que el asentimiento conyugal esté dado, porque la verdad que hoy no se sabe, además hay que ver cuándo se adquirió ese bien, porque por más que hoy tenga división de bien y no tenga el régimen de comunidad, a lo mejor cuando lo compró como ganancial. Es un lío. Entonces, a lo sumo, ese sentimiento de esa firma que pone no tiene ninguna validez o no tiene ningún efecto porque es un bien propio, pero no produce daño. Bueno, ¿y qué dice básicamente la normativa respecto del boleto? Regula dos cuestiones. Medidas cautelares, o sea, ¿qué pasa cuando tengo un comprador por boleto y un embargante? Y ¿qué pasa cuando el vendedor, el titular registral del bien, cae en un proceso falencial o quiebra? 1170. ¿Qué dice el 1170? El derecho del comprador de buena fe, el comprador por boleto obviamente, tiene prioridad sobre el derecho, tiene prioridad sobre el de terceros que hayan trabado cautelares sobre el inmueble vendido. O sea, le da privilegio, o sea, acá tengo dos sujetos de buena fe, que son el que embarga y el que tiene por boleto. La norma tutela al que tiene el boleto, por el tema del acceso a la vivienda, pero bajo ciertas condiciones, no es que así alegremente, porque si no yo mañana me viene a embargar, firmo un boleto con un amigo. Entonces dicen, bueno, va a tener prioridad el tenedor por boleto, pero con determinados recaudos. O sea, no cualquier boleto me va a dar a mí esta prioridad. ¿Qué tengo que tener? Primero tengo que tener un comprador de buena fe, que no haya connivencia con el otro. El amigo es de buena fe. Segundo, esa compra tiene que estar hecha al titular registral o, si no es al titular registral, tengo que acreditar toda la cadena para llegar al titular registral. Que es el inciso A. Dice, el comprador contrató, o sea, esto decía, ¿tiene prioridad el tenedor por boleto sobre el embargante? Sí. El comprador contrató con el titular registral o puede subrogarse en la posición jurídica de quien lo hizo mediante un perfecto eslabonamiento con los adquirentes sucesivos. La cadena. Segundo, tiene que haberse pagado el 25% del precio con anterioridad a la traba de la cautelar. O sea, antes de que se haya trabado el embargo, tiene que haberse pagado por lo menos el 25% del precio. Tercero, tiene que tener fecha cierta. Artículo 317 del Código, el que plantea la fecha cierta, que ustedes saben que se da cuando yo tengo alguna forma o algún elemento que me permite acreditar que ese boleto por lo menos se había firmado en esa fecha. Por ejemplo, que se murió una de las partes, el sellado, el timbrado fiscal, la certificación por escribano. Eso es fecha cierta. Que la norma del Código Nuevo le da una amplitud bastante generosa. Fíjense lo que dice el 317, que me da bastante margen de movilidad en ese sentido. La eficacia probatoria de los instrumentos privados reconocidos se extiende a los
terceros desde su fecha cierta. Adquieren fecha cierta el día que acontece un hecho del que resulta como consecuencia ineludible que el documento ya estaba firmado o no pudo ser firmado después. Bien genérico. Entonces tengo que ver en el caso concreto qué circunstancia hace que no se haya firmado antes. Y por último, tiene que haber publicidad. La adquisición tiene publicidad suficiente, sea registral o sea posesoria. O inscribí el boleto en el registro, o a lo mejor si no inscribí, ya tengo la posesión. Tengo que acreditar que antes que se trabe el embargo yo tenía la posesión del bien. O sea, básicamente, 5 requisitos. Buena fe, cadena o compra del titular, 25% del pago del precio antes de la cautelar, fecha cierta, ya terminamos, ¿no? Y publicidad registral o posesoria. Y en materia de concurso o quiebra, el 1171 reproduce un poco lo que dice el 146 de la Ley de Concurso y Quiebras, que plantea, dice, los boletos de compraventa de inmuebles de fecha cierta, otorgados a favor del adquirente de buena fe, son oponibles al concurso o quiebra del vendedor si se hubiera abonado como mínimo el 25% del precio. O sea, 3 requisitos. Fecha cierta, buena fe y pago del 25% del precio, que era una cosa que no se exigía antes en el código, pero que por un plenario que era Arturo de Zaguir del año 81, ya los jueces lo estaban exigiendo. O sea, para que sea oponible el boleto a una quiebra, tengo que tener estos 3 recaudos. Después dice, el juez puede disponer que se otorgue la respectiva escritura pública. El comprador puede cumplir sus obligaciones en el plazo convenido. En caso de que la prestación a cargo del comprador sea a plazo, debe constituirse hipoteca en primer grado sobre el bien en garantía del saldo del precio. O sea, lo escrituran a nombre mío que lo compré, pero se constituye una escritura por el saldo del precio que falte a favor del vendedor o a favor de la quiebra en el caso concreto, y yo sigo pagando las cuotas y si no pago me van a ejecutar el bien. ¿Está claro? Bueno.